¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, lunes. Estamos felices de hacer este programa, de estar con ustedes. Y hoy, ¿viste cuando tenés un invitado que vos decís, realmente podríamos hacer 2 programas? O hacemos un programa de los temas de actualidad, política, la justicia, todo lo que pasa en este país, todos los gates, el Correo Gate, el Nolasco Gate. O hacemos otro programa que también lo podríamos hacer con nuestro invitado, que es Santiago Kovatlov, hablando de Vinicius, a quien él conoció, Toquinho, Chauvin, las playas de Brasil en los años 60, cómo era la cultura, el sexo en ese maravilloso país, si él es más brasileño que argentino. Daría para otro programa entero, pero adiviná, querido Santiago, ¿de qué tenemos que hablar? A ver, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De qué es lo que hay que hablar? ¿De la felicidad, de la parte buena o de lo malo que ocurre? ¿De qué deberíamos hablar? Y no seamos drásticos, maticemos, ¿no? Bueno. Para que nos crean. Vos dijiste, y ahora voy a ir presentando a todos, tienes una frase de tu cultura brasileña. Yo me hice, ¿cómo decíla vos? Yo sucedí en portugués. Eso es una frase hermosa. Sí, es cierto, es verdad. No fue un idioma que yo tuve la opción de aprender francés, italiano, inglés, no. Había que hablarlo para poder comunicarme con la urgencia de la vida cotidiana y para escapar a la burla y al encono que despertaban los chicos de mi generación, la irrupción en la clase de un tipo que no hablaba. Claro, tipo, recuerden, contalo, yo te lo hago rápido, el padre de él es trasladado de la empresa a Brasil. A San Pablo. Y entonces él tiene que ser trasplantado a otro país a los 14 años, Sí. desde los 14 hasta los 20. Sí, así fue. Y al principio solo queríamos volver. Mi hermano y yo fuimos llorando a decirle a mi padre que nos queríamos ir. Pero mi padre fue padre, dijo, de acá no se mueven, hasta que sean mayores. La primera de edad. definición psicoanalítica. El padre fue padre. Bueno, muy bien. No te voy a pedir que cuentes un debut con una chica brasileña y que arriesgues No, ¿para todos qué los años de avergonzarme? prestigio. Claro, Un filósofo por importante supuesto. contando esto. ¿Quién nos acompaña también? Hernán Capielo, gracias por estar acá. Creo que es la primera vez que venís. La primera vez. No sé por qué, porque detrás de esa cortina está siempre, es un especialista en periodismo en relación con temas judiciales duros, algunos complicados que ocurren ahora. Nos vas a explicar o vas a intentar explicarnos unas cuantas cosas. Compartir la sobredosis de Comodoro Pi en la que estamos inmersos desde hace ya años, ¿no? Es así. Y Luciana Vázquez, ¿Cómo va? que ya es una habitué, especialista Casi, ¿no? en temas de educación. Así es. Y hoy, Mes de con un tema paritarias, político. mes de paritarias, así que el tema educativo está fuerte. Y hoy vamos a poder compartir algunos temas lindos para discutir con Santiago. Y está Diego Cabot. ¿Cómo andás? Yo Que- sucedí en La Pampa. Mirá. ¡Qué lindo! No es poco. ¿Vos conociste a Vinicius como Santiago? No, conocí otros personajes Claro. en La Pampa, imagínate. Pero sucedí en La Pampa. Señores, vamos viendo qué tenemos de títulos. Dale. Acá estamos. Largamos. ¿Quieren que larguemos con la cuestión de las filtraciones? Contalo vos. Hoy es un día donde las filtraciones, las escuchas telefónicas terminaron en la justicia, pero esta vez siendo objeto de investigación. Hoy se abrieron 3 causas. Hay una causa que inició Cristina Kirchner en la Patagonia, en Río Gallegos, porque dice que el gobierno de Macri la espía ilegalmente. Hay una segunda denuncia que es la que Parrilli impulsa acá en Capital, donde dicen que Lorenzetti está detrás de esta maniobra y que utiliza de manera inapropiada las escuchas telefónicas legales para perjudicarlo filtrándolas, ¿no? Responsabiliza a Lorenzetti y al gobierno, a la AFI, por la filtración de estas escuchas. Y la tercera investigación es una investigación donde Parrilli es el investigado. En este caso es el juez Marcelo Martínez de Giorgi que va a determinar si Parrilli, en una conversación telefónica que tuvo con Echegaray y con un exfuncionario de la CIDE, Martín Mena, se pusieron de acuerdo para tratar de presionar al juez Casanelo y evitar que Echegaray termine complicado en la causa de Lázaro Báez. Esto sale de aquella pinchadura que circuló, y ahora vamos a hablar de por qué circuló eso, que en teoría no debía haber circulado, en donde dice es flojito, es apretable. Eso es tomado por ahora el juez como un indicio de que había, y esta es la figura, tráfico de influencia. Sí, esta escucha telefónica parece que viene
de una causa que tramitaba en el juzgado de Servini de Cubría, donde ahí aparecen hablando Parrilli y Echegaray, donde Parrilli dice, yo a Casanelo no lo conozco, dice, lo cual pareciera también posiciona bien a Casanelo, en el sentido de que no es un juez que tenga tratos con la CIDE, como sí ocurrió con muchos durante el kirchnerismo, y dice Parrilli, es presionable por los medios, dice, es flojito. Echegaray está preocupado porque Casanelo lo había citado a indagatoria en el caso de la ruta del dinero de Lázaro Báez. Y hay otra llamada luego donde Parrilli se comunica con Martín Mena, que es un número 2 de la CIDE, que es quien es uno de los interlocutores de la AFI, era interlocutor de la AFI en tribunales, era de los que hablaba en tribunales, lo que hablaba con los jueces. Y en esa conversación Mena le dice, yo a Casanelo no lo conozco, pero déjame hablar con Julián Álvarez, que a lo mejor Julián hablábamos a ver si él tiene trato. Bien. Esto es lo que motiva que ahora se investigue si efectivamente trataron de favorecer a Echegaray con un tráfico de influencias. Bien, y acá tenemos como una noticia con capas superpuestas de profundidades diversas. La primera, la más visible, es, si vos querés, la más novelesca del vínculo, cómo es el trato interpersonal entre, suponete, Cristina y Parrilli, el tipo de relación que mantenían. Esa es como, si vos querés, la más explosiva para todos y todas, incluyéndonos seguramente a nosotros. Pero después hay otras preguntas que, ¿por qué circulan estos audios? Si moralmente es correcto, si no debió haber cambiado los procedimientos en el cambio de gobierno. ¿Qué estás observando vos, Santiago, en relación con esto? Bueno, la excesiva publicidad que cobró todo este asunto a mí me parece perversa. No es que la información no me parezca trascendente, pero el grado de difusión pública alcanzado por esto prueba que todavía la justicia no logra operar con la discreción necesaria como para que en el momento indispensable lo público no sea precisamente todo este cotorreo que es sustancial desde el punto de vista de lo que está implicando, pero sino las conclusiones. Lo que creo que la sociedad argentina necesita es ver que la justicia obra con eficacia y discreción y que la información no puede ser tramitada como objeto de venta. Alguien vende información en la Argentina. La información no aparece de la forma en que aparece sin que haya alguien que la ponga a disposición de quienes la difunden. Entonces me preocupa que siga manifestándose algo que en los años pasados vimos con mucha fuerza, y es que los servicios de inteligencia siguen siendo un poder paralelo y hegemónico en la provisión o dotación de información al país. Es cierto. Y Sí, Diego. no, de cualquier manera hay que entender algo con esto de las escuchas, ¿no? Que tienen un atractivo que no tienen otras cosas judiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque vos escuchás la palmaria manera en que Cristina lo trataba a Parrilli o Parrilli hablando directamente con Echegaray. Pero hace muchos años que en la Argentina trascienden las cuestiones que están dentro de un proceso. Claro que ahora esto tiene una trascendencia mayor, por lo que te digo, por lo colorido que es un diálogo o una comunicación o algo que estaba prohibido, digamos, o que era del ámbito privado de dos personas y que por alguna razón trasciende, ¿no? Pero en la Argentina, en realidad, los procesos judiciales, las declaraciones testimoniales y todo lo que sucede en un proceso se va conociendo y se viene conociendo. Lo que pasa es que ahora hay elementos, como te digo, mucho más divertidos, por decirlo de una manera, para este cotorreo público, ¿no? Lo mismo pasa con las fotos, que trascienden todo el tiempo. Pero de alguna manera un país muy divertido es un país poco serio, ¿no? No, está claro, En punto, una institución como el Poder Judicial debería tener una ciclicidad que no acompañe los tiempos políticos, cosa que en la Argentina no sucede. Con cada cambio de gobierno parece que el Poder Judicial adquiere un vigor que pierde después de unos años, y la publicidad, esto que plantea Santiago, esta falta de recato de los procesos judiciales, que cualquier cosa muy delicada se pone en los medios y fuera del ámbito. Sí, me parece que le quita legitimidad a la información, en definitiva, esa sobreexposición. Sí. No sé, yo la verdad que creo que sí, que finalmente las cuestiones de los procesos trascienden, pero cuando las cuestiones que trascienden tienen que ver con el interés público que hay detrás de esas causas. En este caso, yo creo que lo que está trascendiendo no está vinculado con el objeto del proceso. No, está Lo que claro. está trascendiendo está vinculado con una venganza política donde
el interesado en hacer estas filtraciones, ¿Quién? que alguien, no sé quién, pero probablemente alguien vinculado con los servicios de inteligencia, es aquel que está queriendo poner en situación desventajosa, perjudicar a las personas que está señalando. Digo, ¿quiénes son? Digo, perjudicando a Cristina Kirchner, perjudicando a Parrilli, eventualmente a Echegaray, perjudicándolo eventualmente a Casanelo. Digo, si nosotros podemos pensar quiénes son los que estarían del otro lado, Hagamos que como son las películas, los detectives, digamos. ¿Quién se favorece con esto? Bueno, ¿quién se favorece con esto? ¿A quién echó Cristina Kirchner de los servicios de inteligencia? A Jaime Estiuso. Lo puso de patitas en la calle. Digo, y controlaron los servicios de inteligencia Parrilli y Martín Mena. Digo, no sé, Estiuso está fuera del país, dice su abogado, pero entonces dice que no tiene incidencia hoy sobre la justicia. ¿Sugerís que esto es una venganza de Estiuso? No, yo no tengo ni la menor idea. Yo lo que digo es... No te achiques, No, Capielo, yo lo llegamos que- hasta yo el lo que- río, ahora lo crucemos. que digo es, ¿quiénes son los que están señalados en las escuchas hasta ahora? Bueno, personas que en este momento fueron enemigos de quien fue poderoso en un momento en la Secretaría de Inteligencia y quien también hizo buenos oficios para el kirchnerismo trabajando desde la Secretaría de Inteligencia. Claro, detrás de todo esto se vislumbra, me parece a mí, la causa Nisman, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Claro, la impresión que se tiene cuando uno quiere ir al fondo de lo que se trata de no decir mediante este espectáculo extraordinario de los dichos y de las discusiones, me parece a mí, ¿qué sabía Nisman como para que le cueste la vida? ¿Qué sabía Nisman? ¿Qué significaba Nisman para aquellos que tomaron la decisión de eliminarlo? En el caso de los iraníes, a mí me resulta relativamente sencillo comprender por qué lo querían matar, porque estaba en juego la libertad de aquellos que habrían participado en el atentado de la AMIA. Pero ahí no termina el asunto, ahí empieza el asunto. ¿Quién más estaba implicado en eso que llevaba a la necesidad de terminar con Nisman? ¿Qué sabía Nisman acerca de los que representaban el poder político del país? Yo me acuerdo la discusión tremenda que tuvimos con algunos sectores intelectuales del kirchnerismo, digamos así, cuando decíamos que el proyecto de coexistencia entre Irán y la Argentina a través de un plan de intercambio que garantizara la inocencia de Irán era una atrocidad que comprometía el porvenir de la justicia en la Argentina. Y se nos decía que era un punto de vista que negaba la posibilidad de la investigación, que la investigación hubiera prosperado si realmente Irán hubiera sido liberado del peso que caía sobre sus acusados. Hoy creemos que no es así ya, me parece a mí que no es así y que es bastante evidente que no es. Pero lo que sigue siendo una incógnita para mí quemante es la decisión de terminar con la vida de Nisman para impedir algo que comprometía algo más que los iraníes, que comprometía al gobierno de la nación. Lo que está claro, me parece, a esta altura es que, bueno, todavía sigue siendo... la investigación está rodeada de una nebulosa en cuanto a que no hay ninguna prueba concreta, evidente y determinante. Pero sí lo que está claro es que la muerte de Nisman está vinculada con la denuncia que presentó 4 días antes. Esto pareciera que es así. Bueno, lo ha reconocido la Corte, ¿no? Dijo, Nisman murió en razón de su trabajo. Así es. Sí, de cualquier manera, la Argentina, en este caso, se ha dado el lujo de transcurrir 2 años sin saber siquiera si hay delito, ¿no? No digo quién lo cometió, Ahí está. sino sin saber si hay delito, porque si eventualmente se hubiese suicidado por sus razones personales, laborales o lo que fuere, posiblemente no haya delito. Claro. Sin embargo, en Argentina todavía, a 2 años, un poco más de 2 años, no sabemos siquiera si en ese caso hubo un delito o no. ¿Se sumaron, Eso es Hernán, muy nuevos importante. acusados a esta denuncia? Sí, lo que hubo, que se conoció esta semana fue el dictamen del fiscal Policita que investiga la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Y Policita pidió hacer unas 30 medidas de prueba, que eran las que había que haber hecho hace 2 años cuando se presentó la denuncia. Y lo que dice Policita es que además, después de la muerte de Nisman, ocurrieron algunas situaciones que permiten sospechar de otras personas vinculadas con esta maniobra, con este complot que denunció Nisman para librar de responsabilidad a Irán. Y ahí situó
Policita a Parrilli, situó a Zanini, situó a Julio De Vido, a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abona. ¿Qué es lo que dice Policita? Dice, después de que yo presenté Nisman presentó la denuncia, Luis Delía se alarmó y empezó a llamar por teléfono a las otras personas que estaban vinculadas y llamaron a la Casa de Gobierno y recibieron llamados de la Casa de Gobierno diciendo no digan más nada, vamos a reunirnos con Zanini, con Parrilli para ponernos de acuerdo sobre qué versión dar. Esto para Policita es un indicio de que Parrilli, Zanini, no solo Delía, eran parte de la maniobra de encubrimiento y por eso pide investigarlos. Bien. Si a vos en una reunión menos formal te preguntan, Santiago, ¿cuál es tu pálpito? ¿Qué le pasó a Nisman? Y eventualmente, si hubiera sido un asesinato, para vos, ¿quién fue? Yo creo que lo asesinaron. Digamos que no puedo probarlo, pero me inclino a creerlo a partir de elementos que me han llegado y cuyas fuentes yo no puedo revelarlas, pero que estoy persuadido de que lo han asesinado. ¿Cuál es la prueba más fuerte? Les pregunto a todos, más fuerte. Yo tengo una que alguien me dijo, pero los escucho a ustedes, de que esto fue un asesinato. Les digo porque hay un montón de periodistas que están diciendo lo contrario y que no hay ninguna prueba concreta. Yo creo que hay una serie de indicios que si vos los pones uno al lado del otro, te dan la pauta de que algo pasó que no es un suicidio ni un suicidio inducido. La desaparición de los números de teléfono, del teléfono de Nisman, después de determinada hora. O sea, hay llamadas que efectivamente se hicieron que no aparecen registradas. Lo llamó, por ejemplo, la ministra Bullrich, ese llamado no está. Hay otras llamadas. Las posibilidades son que alguien hubiera manipulado el aparato y hubiera borrado expresamente desde el aparato esas llamadas. ¿Qué es lo que dice la defensa de Lagomarsino? Pudo haberla borrado el propio Nisman, las llamadas. Ese es un elemento. Lo otro son las alteraciones en la computadora también. No hay evidencia de que se hubieran hecho de manera remota y aparecen alteraciones en el sistema de la computadora vinculadas con el horario. ¿No hay o sí hay evidencia de que le tocaron remotamente la computadora? No hay evidencia de que se hubiera operado de manera remota la computadora. O sea que hubo una alteración en el lugar. ¿Sí? Claro. O sea, alguien entró ahí mismo en el departamento. Hay un registro que yo alguna vez lo hablé con algún perito informático, hay un registro de que teóricamente después del deceso, ¿no?, que también está discutido la hora y demás, habrían manipulado la computadora. Bien, vos, Santiago, tenés otro elemento que no podés revelar la fuente, pero que sirve para... Yo querría remitir al traslado del cuerpo dentro del departamento, a la movilidad que se le dio a ese cuerpo, y algo que Cabo señalaba recién, que es muy importante. ¿Por qué se impidió la investigación? ¿Cuál es el motivo por el cual no se pudo investigar? Si para el sentido común es tan evidente que nada tranquiliza más que el conocimiento de una cosa para saber qué es, ¿por qué hubo tanto silencio sobre eso? Y a Lo mí... que vos decís es, si era tan flan la denuncia, si estaba tan mal armada, si era, como dicen algunos, un castillo de naipes que bastaba con soplarse, bueno, lo hubieran dejado que exhiba su debilidad. Claro. Esa es la hipótesis. No es la única, son elementos. A mí la conducta que el gobierno tomó frente a Nisman, subestimándolo, menoscabándolo, impidiendo que se proceda en el único terreno donde realmente las cosas hubieran podido alcanzar una finalidad, un desenlace, que es conociendo lo que dijo y demostrando su consistencia o no, eso no se hizo. Y me parece muy inquietante eso. Por otra parte, cuando uno toma en cuenta ciertas actitudes que son muy valiosas, ¿no? Nisman fue dado como asesinado por la AMIA. La AMIA sepulta a Nisman en el lugar donde se sepulta a los mártires. El día que lo enterraron a Nisman, yo estaba Esto allí. en Tablada. Sí, estaba sepultado. Nisman fue sepultado donde se sepultaron los mártires de la AMIA.
Es decir, que la institución, una de las instituciones fundamentales de la comunidad judía, aún en plena turbulencia, caracteriza la muerte de Nisman no como la de un individuo que se suicidó. Podemos discutir si en la tradición judía aún los suicidas se entierran al borde del cementerio o no. Yo creo que ya no tiene vigencia eso. Pero optar por el lugar de los mártires para sepultar a un Porque podría la AMIA no haberle creído, tenía en algún punto alguna desconfianza. Podría haber sido más cauta. Vamos a retroceder, a rebobinar la película como se hacía antes. Nisman está vivo, un mes antes, 2 meses antes de lo que le pasó. ¿La comunidad judía o suponete la AMIA le creía, confiaba en la investigación que él llevaba adelante? Yo no podría responderte a esa pregunta. Lo que sé es que fue sepultado en un cementerio judío como una víctima de un atentado terrorista. En el lugar donde están sepultados los que fueron víctimas de un atentado terrorista. Una cosa que podríamos también avanzar es los rastros de pólvora en la mano. Porque hubo 2 ensayos. Primera cosa que se tardó muchísimo. Pero hay un laboratorio, creo que en Salta, ¿no? Sí. Contá eso. Sí, bueno, esta ¿Qué es registró? una de las pruebas fuertes Sí. que rescata la querella de las hijas de Nisman como indicadora de que no se trató de un suicidio. Que el arma que se utilizó para la muerte, la que provocó el disparo, ¿sí? Ese arma, siempre todas las veces que se efectuaron disparos de prueba con el mismo proyectil, ese arma dejaba improntas de ese proyectil en las manos de las personas o en las pruebas que se hicieron. Cuando se hizo esta misma prueba sobre la mano de Nisman no se encontraron rastros de pólvora, ¿sí? De los componentes de la pólvora. Y esto es lo que hace pensar que efectivamente no accionó el arma para matarse. Ante un asesinato de este tipo o un suicidio de este tipo, la justicia suele ser muy lenta para encontrar al culpable, ¿no? Pero suele ser muy rápida para saber si eso es un suicidio o es un asesinato, ¿no? Es ese tipo de pruebas que se hacen, obviamente, en el lugar y demás, y que se recogen al inicio del hecho, son bastante, te diría, la justicia las resuelve relativamente rápido, ¿no? O sea, sabe si fue un suicidio o un asesinato con relativa rapidez. Bueno, en este caso, como te decía antes, ni siquiera eso se supo, ¿no? Y la sensación que da es que esa primer parte donde se toma, digamos, donde se hace la carpeta con las pruebas que efectivamente después sirven mucho tiempo, eso estuvo todo viciado, ¿no? Este es el final de la película. Confunde un poco el principio, que es cuando Néstor Kirchner y los Kirchner le dan recursos a Nisman y se la juegan un poco también con la comunidad judía y le ponen recursos para investigar. ¿Cuál es la hipótesis entonces? Que a cambio de una hipótesis, ¿no? Tuya, de por qué termina pactando con Irán Cristina, si es que hubiera sido así para vos. Bueno, es la que tiene más divulgación periodística. Yo creo que el gobierno argentino en ese momento estaba necesitado de recursos y de financiamientos y de oportunidades en el orden económico, y a cambio de eso que se le propuso, decidió vender, para decirlo de un modo un poco dramático, el conocimiento de la verdad a sus Entregó intereses. la AMIA a cambio de negocios. Entregó la verdad del atentado terrorista más grave que había sufrido la República Argentina. Bueno, en un ratito vamos a seguir. En el medio está esa escucha en donde parece que Galluccio, si la hipótesis del petróleo, Galluccio la niega terminantemente. Algunos dicen que tampoco era compatible el petróleo de Irán con el de Argentina. Tiene una trama bastante compleja. Vamos a seguir un cachito con este tema y con otros más. Ya venimos. Luciana, Sí. el impacto en el marco de esta tensión que hay entre gremios docentes, que como una paritaria testigo muy potente, y el gobierno nacional, la pregunta es por los chicos, digamos. ¿Se puede medir el impacto o la repercusión de los chicos cuando pierden los días de clase o en el paro? Sí, en teoría se puede. Quiero decir, si uno tuviera en Argentina un campo de investigación muy serio en estudios longitudinales, que son los que acompañan a un grupo de chicos nacidos en un año, lo acompañan en su desempeño educativo hasta cierto momento, eso es posible hacerlo.
En la sociología de la educación hay un tema súper interesante que es el gap de aprendizaje de verano. Cuando termina la escuela, algo pasa. Los chicos se van a sus casas, a sus barrios y desaprenden mucho de lo que aprendieron durante el año. Y esto le pasa a los chicos de clases sociales altas, medias y bajas. Todos desaprenden, pero desaprenden más los chicos de niveles socioeconómicos bajos, porque están muy determinados por ese desaprender, está muy determinado por las experiencias educativas disponibles en tu hogar y en el barrio. Los chicos pobres, por supuesto, sus padres se van a trabajar, quedan desamparados, no tienen libros, no se habla de cultura en la casa, no van a museos, ese horizonte desaparece. Se compensa, la escuela tiende a la igualdad. Hay enormes desigualdades, pero tiende a la igualdad. En verano eso no pasa. Entonces hay un estudio, hay un investigador americano, se llama Carl Alexander, que viene investigando sobre esto, se llama gap de aprendizaje, y la conclusión es esta, y es una conclusión de la sociología, es decir, casi es un principio que puede circular en cualquier campo educativo. A ver. La idea es que una vez que un chico entra a primer grado, hasta que llega a segundo año del secundario, perdió el equivalente a un año de clase en los meses de verano. Si uno piensa que los paros docentes equivalen de alguna manera a una interrupción escolar que puede durar 20 días, 3 meses, 6 meses, Tierra del Fuego es un caso, la provincia de Buenos Aires el año pasado 20 días, ese gap acumulado a lo largo de ese parate de la asistencia a clase, sobre todo para los sectores vulnerables que asisten a la escuela pública y que vuelven a sus hogares muy desprovistos, tiene un impacto enorme hacia segundo año del secundario, que determina abandono, continuidad de los estudios y niveles de aprendizaje. Bien. Está comprobado Sí. por estudios longitudinales. Viste, Santiago, que hay una cuestión que se repite y es la tensión de derechos, ¿no? Como en una bocacalle, el derecho a aprender y el derecho también a un salario digno de los maestros. Y pasa en un montón de órdenes, ¿no? Creo que ella lo señala muy bien, la complementación entre áreas o escenarios distintos. No podés concebir la educación sin atender a la familia o Claro. concebir el verano sin el invierno, Totalmente. ¿no? Para decirlo de una manera más ambientalista. Pero me parece muy importante entender que la educación es interacción e interdependencia y no solamente el campo concreto de un aprendizaje manifiesto. Exactamente. Y yo quiero deslizarme, si ustedes me permiten, por un tema que trágicamente tiene mucha vigencia, que es el tema de los femicidios. Digamos, las cuestiones de género, que podríamos decir casi es un significante que va nucleando muchas demandas diferentes. Una puesta en escena, hablamos de los femicidios, que es lo más grave de todo, y otra posibilidad de poner en escena es en el cuerpo de la mujer. Está el cuerpo que muchas veces las mujeres sienten que no termina de pertenecerles o que los hombres, con cada vez menos frenos inhibitorios por circunstancias agravantes como son también la circulación de drogas, también algo del tejido social roto, tienen cada vez menos freno y más acelerador. Y cuando no pueden disponer de la mujer, la matan, la golpean. Digamos, ¿qué mirada estás teniendo sobre esto? Digamos, vos abrís el diario y tenés todos los días casos más graves, más Sí. impúdicos. Es una cuestión de una profundidad extraordinaria que el periodismo divulga, pero que exige, digamos, una convivencia reflexiva muy grande. ¿Qué es lo que tememos en la mujer, los varones? Prefiero incluirme. A ver, me encanta. ¿Qué es lo que ellas representan que hace con que se las pueda atacar para tratar de diluir o de apagar o de borrar una diferencia que nos angustia o que tememos? Es una pregunta, la quiero sostener como pregunta. Es una pregunta filosófica. El otro, ¿de qué índole es como para que yo me desconozca en él con angustia? Ensayemos algún tipo de respuesta. Bueno, yo te diría que la necesidad de situar a la mujer en el campo de un objeto de dominio tiene que ver con un concepto muy pobre de la masculinidad, ¿no es cierto? Que linda con la patología, para no decir que está totalmente inscripto en ella, que es esta presunción de que uno es varón en la medida en que el otro es nadie. El En otro es tanto una domina a mujer. la mujer y la cosifica. Sí, en tanto le impide hacerse oír como sujeto, ¿no? Cualquiera de nosotros que tenga
además de una esposa o una mujer querida, hijas, lo primero que advierte es que, es muy elemental lo que voy a decir, pero creo que es significativo, es que uno no sabe jugar con las nenas, ¿no? ¿Cómo se juega con una nena? Entonces uno aprende a jugar con sus hijitas. Les pide que le enseñen a uno que quieren. Ellas con toda espontaneidad van jugando, pero también ellas tienen dificultad en advertir que uno no es una mamá al principio. No solo anatómicamente. Y muchos hombres tienen serias dificultades para advertir dónde termina el cuerpo de ellos, dónde tienen soberanía, y dónde empieza el cuerpo de mujeres y tal vez de hijas o hijas adoptivas en las familias ensambladas. Bueno, ni qué decir, volvemos a lo que planteaba nuestra amiga, es decir, la interacción entre cultura, educación, sexualidad, erotismo, identidad sexual, es tan profunda y nos cuesta tanto hacerle un lugar significativo al otro como alguien irreductible al poder. Santiago, la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Una presidente mujer brava, una mujer brava, Sí. que tenía una relación con los hombres de igual a igual, ¿aportó una diferencia interesante, aportó un matiz interesante a esta visión o fue un retroceso? Personalmente creo que si no fue un retroceso fue un estancamiento, porque ella no alteró las relaciones de dependencia, cambió al protagonista. Digamos, ella se hizo rodear o se rodeó de figuras masculinas subestimadas. Entonces, mientras la subestimación es el recurso de la relación, poco importa si la ejerce una mujer o un varón. Lo que importa allí es que había ausencia de hombres y mujeres, entendidos como iguales en el derecho a la diferencia. Y en el orden político ni hablemos, ¿no? En el orden ideológico, en el orden de lo que significa la consideración del otro como alguien cuya palabra puede ser significativa. Una hipótesis es que el hombre cambió menos, la mujer cambió más, se empoderó y el hombre, al no poder contenerla ni manejarla, la agrede, la lastima. No, porque desde la más remota antigüedad la agrede y la lastima. Entonces, ¿vos creés que esto no aumentó y que siempre fue igual y que gracias a Dios ahora está más visibilizado y hay como una cosa más psicoeducativa, preventiva, se visualiza más la interacción psicopática, se advierte más? Hay más transparencia en la existencia de un fenómeno remoto, antiguo, que viene de muy lejos. Mirá, no es un momento bueno para hacer una reflexión sobre la cultura griega, pero los griegos, curiosamente, concebían a la mujer como un ser políticamente inviable. Era políticamente inviable. Y eso les hacía perder erotismo, porque lo que estaba erotizado era la política. Y el hombre, para el varón, el otro varón. En toda la literatura de Platón es muy fácil leer que lo verdaderamente, y es explicable, entre comillas, es así. ¿Qué es lo que alguien tiene que tener para interesarle a un varón? Cultura, formación, refinamiento en sus costumbres. Uno no puede esperar eso de su mujer, porque su mujer vive adentro de su casa, no tiene ninguna formación, es un recurso reproductivo de los bienes varoniles. Lo interesante son los varones. Y de veras, cuando se trata de conversar, de meditar, de aprender a pensar, uno no se reúne con mujeres, salvo Sócrates, que decía que sus maestros habían sido mujeres. Y los grandes trágicos griegos, Eurípides, Sófocles y Esquilo, que son los que le dan a la mujer un lugar extraordinario en sus tragedias. Pero sin embargo, lo que termina circulando con mayor potencia es la versión machista de la cultura griega. Sí, no cabe duda que efectivamente fue así. Pero volvamos al núcleo del asunto. Por debajo del machismo hay miedo. ¿Qué teme el hombre como para alzarle la mano a una mujer? ¿Qué teme? ¿Qué es lo que realmente no puede tolerar en su diferencia? Hay un mito muy hermoso. Ya, esto parece una clase de filosofía. Pero da la clase, por Dios. Gracias, Hay un mito. tomamos nota. No, hay un Después mito. dejás la tarjeta por la redacción. Dale. Toda duda puede ser aclarada en el curso. Hay un mito muy bonito que es ¿no? Tiresias fue un adivino y maestro de la cultura tradicional mitológica griega que había sido, además de varón, mujer. Sí, señor, porque había sido castigado había dos víboras que se estaban apareando y él con un palito la fue a molestar.
¿Y qué pasó? Bueno, él se convierte en mujer y después vuelve a ser varón, pero su figura es híbrida. Tiene el tórax de un varón, los pechos de una mujer, la cara de un varón y la experiencia sexual y erótica de ambos. Entonces un día Zeus está en una disputa tremenda con su mujer. Escuchen esto porque es genial, dale. Está en una disputa tremenda con su mujer acerca de quién goza mejor y más, si el varón o la mujer. Como no puede llegar a un acuerdo, porque además lo que se jugaba era algo totalmente infantil en términos cuantitativos, lo llaman a Tiresias, que conocía las dos vertientes. Che, vos que tuviste... Vos Con que las tú dos jugaste orillas. los dos equipos. Entonces Zeus le pregunta a Tiresias, decime, yo soy el rey de los dioses, no sé si tenés claro eso, ¿quién goza más, un varón o una mujer? Y Tiresias dice, el hombre goza, pero la mujer goza mucho más que un varón y muchas veces más. Sí, 9 por 9, digamos, de cada 10 partes, la mujer 9 partes Tiene se lleva a la todo su mujer. cuerpo erotizado. Bueno, eso le costó al pobre Tiresias. Tiresias un lo precio muy mandaron claro. Pero lo entrenar a la C. interesante del mito no es tanto la respuesta de Tiresias, que es cuantitativa, sino el hecho de que siendo una figura que se abrió a la alteridad, era capaz de hacer un planteo donde el otro estaba considerado, cosa que Zeus no podía hacer. Claro. Zeus no y sus esposas tampoco. Entonces lo hermoso de Tiresias es que le ha hecho lugar al otro en su propio cuerpo. Esta es la dimensión femenina de un buen varón. Realmente deberíamos, si fuera una sesión, decir, dejamos acá, clausuramos este programa porque ha sido un golazo. No es Tiresias, pero un político también pasa no de varón a mujer y a la inversa, pero sí pasa de oposición a oficialismo. Y ahí también se ve quién goza más y uno intuye que se goza más como opositor porque puede abrir la crítica muy fuerte. Ahora le toca a este gobierno nuevo, digamos, de un año y pico, lidiar con temas complicados. Por ejemplo, el del correo, donde se juega también la dimensión ética de Macri, administrador del Estado, y del otro lado, Macri, administrador de los negocios de la familia Macri. ¿Cómo ves esto y cuánto impacta en la visión que vos tenés del gobierno? Bueno, yo tengo la convicción de que ningún problema, ni siquiera exigen de parte del gobierno otra cosa que transparencia jurídica. Lo primero es la ley. La ley en este caso significa, para ser claro de mi perspectiva, ¿qué es la ética? La ética es el esfuerzo en este orden de acercar la moral a la política sin confundirla jamás. Porque la moral no puede ser todo en política, ni la política puede de ninguna manera agotarse en la dimensión de lo moral. Entonces, ¿cómo vamos a definir un gobierno transparente? El que hace el esfuerzo por lograr una aproximación máxima entre lo que no puede ser confundido. Yo diría que este gobierno está delante de un gran desafío. Infundirle la mayor transparencia ética a la política y devolverle al pasado un posicionamiento que tenga que ver con ese intento de acercamiento entre lo ético y lo político. ¿Para vos es el desafío como, digamos, ético más complejo con el que le toca lidiar en este año y pico? No, es uno de ellos. Pero porque digo, acá el estigma era Macri. ¿Te acordás cuando en 2007 Sí, sí. Néstor dijo Mauricio es Macri, como Macri. colocándolo en la serie de los empresarios, que él estaba en su ADN, ser un empresario que hacía negocios con No el le fue- Estado? La verdad que las circunstancias no lo ayudaron mucho a Kirchner, pero con respecto a su propia familia. No, ¿no? desde ya que no, pero digamos, ese era el caballito de Sí, batalla sí, y el era. estigma que persigue Macri, que lo persigue a Macri, que él se trata de despojar mostrando otra construcción de identidad. Yo creo que él está haciendo un gran esfuerzo por convertirse, como digo, en una figura política en la que la ley no está supeditada al poder. Es más, si no hace eso está perdido. Wow, explícalo. Quiero decir con esto, lo verdaderamente innovador en un gobierno como este es la posibilidad de entender que la ley no está supeditada a las necesidades coyunturales de la política. Esto no se puede lograr en forma absoluta, pero es imprescindible que se advierta la tendencia. Ni inmediata tampoco, ¿no? Ni absoluto, inmediata ni también, inmediata. eso es, las dos cosas, pero la tendencia. Y la tendencia para mí tiene un nombre, Carrió.
A ver, ¿qué quiere Carrió. decir? Para mí Carrió es una figura muy reveladora de la índole de este gobierno, porque pocas veces un oficialismo contó dentro de sí con una oposición tan radicalizada a muchas de las medidas que toma. Esto no quiere decir que Carrió tiene siempre razón. Esto significa que el gobierno es transparente en el intento de mostrar una figura así dentro de su gestión que no le concede éticamente nada. Y me parece muy bien que no lo conceda. Esto habla muy bien del presidente también. Y vos ¿No es estás... una puesta en escena de la ética? Quiero decir, ¿viste esta idea de que el burgués compra libros por metro para adornar la biblioteca y legitimarse, pero no los lee? ¿No es Carrió de alguna manera una figura de marketing de la transparencia del gobierno? ¿Cuánto la escucha realmente? Yo te diría que la necesita para ganar una credibilidad que su gobierno solo no puede alcanzar en la mayor parte del electorado. Estoy de acuerdo. Y esta necesidad, sin embargo, habla muy bien del gobierno. A ver. Siempre y cuando haya una operación posterior que es desactivar los mecanismos para incidir desde el poder sobre la justicia. Muy Ahora, si la tenemos a Carrió, tenemos el discurso de Carrió, tenemos la vacuna dentro del gobierno que me hace inmune a ese problema, pero no desactivo las operaciones políticas sobre la justicia, entonces no estoy ganándome la confianza y la Muy bien, credibilidad. muy bien. Por eso digo que la situación de este gobierno es extremadamente clara. O el gobierno procede en la dirección de vida, o también se va a encontrar con algo que pasa en el tema medioambiental, que es lo siguiente. Los mismos protagonistas de las cumbres climáticas que promueven el empleo de energías renovables son los que aumentan el consumo permanente de aquellos recursos sepultados en la tierra que contaminan cada vez más. Claro. Entonces uno se entiende lo que digo. Es Es clarísimo, Ese lo que no loop, tiene que sí, tener sí. es un doble estándar del gobierno de pregonar una cosa y subterráneamente seguir manejando resortes en los servicios de inteligencia, o también como hubiera pasado en el Ministerio de Comunicación con esta cosa que pasó en el Correo. Sí, a mí me ¿Pudo parece- ser ingenuo este acuerdo con el Correo? ¿Se hizo todo transparente? Yo no sabría decir. Ahora no me conteste No. con el filósofo. No. Contestame con Santiago, El el tipo- que jugaba todo en el las tipo de playas de filósofo. Ipanema. Está condenado por Ahora su me habla vocación. el de Ipanema. Olha, na verdade eu não sei nada disso. Bueno, señores, gracias por haber estado ahí. Realmente por momentos estuvimos como nenes sentados. Nos faltaba estar en el piso y él en el atril, nosotros escuchando. La parte de Tiresias y demás estuvo muy buena. Podríamos hacer otro programa con anécdotas, cultura, etcétera, música, también sería muy divertido. Educación, justicia y con este pampeano que trajo algo muy importante y con vos también. Bueno, miren qué pasó. Atravesamos el lunes. No es poco, ¿no? Los esperamos mañana. Sigan en La Nación Más.